ahora sí. Ahora sí. Ahora está grabando. Bueno. Entonces, lo que vamos a dar hoy es balanza de pagos, que es el ejercicio práctico número 9. En principio, la definición de balanza de pagos es un registro sistemático donde se registran las transacciones de una economía con el resto del mundo. ¿Sí? Entonces se registran todas las transacciones que realiza una economía con el resto del mundo. Solo se registran las transacciones de un residente con un no residente. Eso es importante que lo tengan en cuenta en el momento de hacer las registraciones. Residencia es diferente a nacionalidad, eso también tenemos que identificarlo, porque esto a veces lleva a confusión. En personas físicas se considera residente cuando vivió más de la mitad del año en el país, o sea, vivió más de 6 meses en el país, aunque fuera de otra nacionalidad. Por ejemplo, un extranjero que se radica en la Argentina y vive más de 6 meses en la Argentina se lo considera residente. Las personas jurídicas, las sociedades, se considera residente cuando tiene su centro principal de negocios en el país. Es diferente el origen del país, del capital. Por ejemplo, una empresa, una sociedad anónima que tenga su casa matriz en otro país y tenga sucursales en varios países, por ejemplo la Argentina, esas sucursales van a pagar el servicio, van a pagar impuestos, van a pagar empleados, van a tener dividendos, van a tener utilidades. Entonces eso se considera lo que gana, lo que genera esa sucursal que está en la Argentina, se considera residente de la Argentina. O sea, todas las transacciones que hagan esa sucursal con el resto del mundo, con no residentes, se va a registrar dentro de la balanza de pagos. La balanza de pagos, la unidad de moneda, que seguramente lo vieron ayer, la unidad de moneda que se registra siempre son divisas en dólares, siempre se registra por el método de lo devengado, ¿sí? Se registra todo lo que esté devengado, aunque no esté percibido. La registración siempre es partida doble, por eso decimos que al final de los registros siempre la balanza de pago tiene que quedar en cero, porque se registra por partida doble. Y la mecánica de registración es un factor residente con un factor no residente. O sea, cada vez que vemos una operación, analicemos eso. Analicemos que sea entre un factor residente y un no residente. Y recién ahí vemos si se registra o no. Si la operación o la transacción se realiza entre dos residentes, no se registra en la balanza de pagos, y si son dos no residentes, tampoco se registra. Bueno, por una parte, tenemos lo que es la estructura de la balanza de pagos, que seguramente también lo vieron ayer. Por una parte tenemos la cuenta corriente y la cuenta capital y financiera. Otro sector importante son errores u omisiones, que estos generalmente los ejercicios no lo usamos porque nosotros la partida doble la hacemos exacta, pero en la realidad se usa porque hay algunas partidas que se calculan, son estadísticas, se calculan aproximadas, y la variación de reservas internacionales, que eso sería entonces la variación de reservas que genera el país en las transacciones del periodo que se analiza, que generalmente es un año. ¿Sí? No es el stock de reservas, sino es la variación de reservas dentro del periodo que estamos analizando. Por una parte tenemos la cuenta corriente, acá en negrita está, para que ustedes tengan en cuenta los signos de cómo se registran. Dice la cuenta corriente, ingreso de divisas, todo lo que sea dentro de la cuenta corriente, ingreso de divisas, lo registramos con signo positivo. Y todo lo que sea salida de divisas, lo registramos con signo negativo. Entonces, una de las subbalanzas que tenemos dentro de la cuenta corriente es la balanza mercancías o de bienes, o comercial, que también llamamos. En esta balanza registramos las exportaciones y las importaciones de bienes. Cuando hay una exportación de bienes, o sea, una salida de bienes, lo registramos con signo positivo, porque esto nos va a generar un ingreso de divisas. Y por otra parte, cuando tenemos importación de bienes, lo vamos a registrar con signo negativo, porque tenemos una salida de divisas. ¿Sí? Esto seguramente lo vieron ayer, pero ¿les quedó alguna duda de esto? No, profe. No, bárbaro. Entonces, por otra parte tenemos la balanza de servicios, que sigue el mismo concepto. Acá se registran las exportaciones e importaciones, en este caso de servicios. ¿Sí? Por ejemplo, fletes, comisiones. Entonces, cuando tenemos exportaciones de servicios, lo registramos con signo positivo porque es un ingreso de divisas.
Y cuando tenemos importaciones de servicios, lo vamos a registrar con signo negativo porque es una salida de divisas. Por otra parte, tenemos la subbalanza, que es rentas. Dentro de estas son rentas de la inversión. Dentro de las rentas de la inversión tenemos intereses que pueden ser ganados o cobrados, intereses cedidos o perdidos. Los intereses ganados o cobrados también los registramos con signo positivo, siempre con el mismo concepto, porque son ingresos de divisas, y los intereses cedidos o perdidos con signo negativo, porque son salidas de divisas. Después tenemos otras rentas, que pueden ser utilidades, pueden ser dividendos, también vemos si son ganados o si son cedidos, eso según el signo, como el concepto es con el signo que lo registramos, y las transferencias unilaterales. Son todas aquellas operaciones que no tienen contrapartida, que son, por ejemplo, las donaciones, las jubilaciones, también lo vamos a ver ahora en los ejercicios, pero eso es lo que registramos en transferencias unilaterales. Bueno, y por otra parte vamos a registrar todo lo que signifique cuenta capital y financiera. En este caso se registran más que nada lo que son las operaciones de transacciones de activos. Por ejemplo, si se compra o se vende un edificio, una casa, lo que son deudas. Todo lo que no pasa por aduana, porque si bien acá en cuenta corriente también son exportaciones, importaciones, pueden ser de vehículos, pueden ser de electrodomésticos, todo eso pasa por aduana el bien. O sea, si lo exportamos, lo transportamos del país, lo exportamos al país de origen. En este caso, por ejemplo, compramos una casa en otro país, obviamente que eso no pasa por aduana. Entonces lo que se registra son todas las cuentas de capital y financieros, se registran de este lado, de la balanza. En este caso, para ver los signos, lo que tenemos que tener en cuenta, fíjense, yo también se los puse acá arriba, el aumento, todo lo que significa aumentos de pasivo o disminución de activo, se registra con signo positivo. ¿Y por qué es esto? Bueno, nosotros decimos aumento de pasivo, tenemos un mayor pasivo, ¿sí? Pero en este caso, como es, por ejemplo, obtenemos un préstamo con con un banco extranjero, aumento de pasivo, pero eso nos genera un ingreso de divisas, por eso los registramos con signo positivo. Y por el contrario, una disminución de activo, por ejemplo, la venta de un bien en el país a un no residente, lo registramos también con signo positivo, porque si bien el activo disminuye, tenemos un ingreso de divisas. Y lo mismo pasa cuando registramos con signo negativo. Una disminución de pasivo, por ejemplo, nosotros pagamos un pasivo, es mi disminución de activo, pero en este caso tenemos una salida de divisas, por eso lo registramos con signo negativo, y cuando tenemos un aumento de activo, lo mismo, por ejemplo, compramos un bien en otro país, aumenta el activo, pero tenemos para comprar ese bien una salida de divisas, por eso lo registramos con signo positivo. Dentro de cuenta capital y financiero tenemos, en este caso, vamos a registrar todas las operaciones en forma positiva o negativa en diferentes sectores. Cuando decimos sector privado no financiero, nos referimos registramos todas aquellas operaciones que hacen los residentes, una persona o una empresa con un no residente. Dentro de todas esas transacciones que se realizan, las registramos dentro del sector privado no financiero, que como les decía recién, depende de la operación, se van a registrar con signo positivo o negativo. Cuando hablamos del sector público no financiero, significa el Estado, ya sea nacional, provincial, municipal, todas las operaciones que haga el Estado, con ese sería el residente, y que hace con un no residente. Lo registramos dentro del sector público no financiero. Y después el sector financiero serían todos los bancos, públicos o privados. Errores o omisiones, como les decía recién, son todas aquellas redondeos que se hacen, porque por ejemplo, en la balanza de servicios registramos, por ejemplo, lo que son, no sé, alguien que gasta por un viaje al exterior, hace un viaje, entonces eso se hace un redondeo en la realidad y se hace un estimativo. Entonces todo lo que genera para igualar la balanza en cero, se registra en errores o omisiones. Nosotros en los prácticos no tenemos ningún caso así porque lo redondeamos todo. Y acá vamos a registrar la variación de reservas internacionales. Esto también es algo que presta confusión porque la variación de reservas internacionales se registra con el signo contrario. Por ejemplo, si hay un ingreso de divisas, ¿sí? No lo registramos con signo positivo, se registra con un signo negativo.
y la salida de divisas se registra con signo positivo. Ahora lo vamos a ver en un ejercicio. Esto es más que nada por la partida doble, porque si nosotros registramos un ingreso de divisas, por ejemplo las exportaciones con signo positivo, este ingreso de divisas en lo que es las divisas en sí, lo registramos con signo negativo, por una cuestión de partida doble. Entonces, cuando analicemos el total de la balanza de pagos y la variación de reservas internacionales, el total nos quede con signo negativo, eso va a significar un aumento de divisas, porque hubo una variación positiva de estas divisas internacionales. ¿Sí? ¿Quedó alguna duda de la estructura de la balanza? No. Ahora lo vamos a ver bien en el ejercicio. Bueno, y dice, aunque siempre el saldo contable de la balanza de pagos es igual a 0, por esto de la partida doble, hay superávit cuando el ingreso de divisas, lo que les decía recién, cuando el ingreso de divisas es mayor a la salida de divisas. ¿Sí? Y esto siempre lo vamos a ver en el ejercicio, está con signo negativo. La variación de divisas lo vamos a ver con signo negativo. Y hay déficit cuando el ingreso de divisas es menor a la salida de divisas. Y eso también lo vamos a registrar con signo positivo. La balanza es superavitaria cuando se incrementa la variación de reservas internacionales y es deficitaria cuando disminuye la variación de reservas internacionales. Bueno, es lo que les decía recién con respecto a la variación de las divisas. Bueno, vamos a hacer el ejercicio 1 del práctico. Y vamos a ir viendo. Fíjense que el ejercicio tiene varios ítems. Vamos a ir viendo ítem por ítem. Y vamos a ir registrándolo. Dice, un exportador argentino vende cereales y oleaginosas a un importador italiano por un valor FOB de $15.000 a crédito. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Cuando analizamos cada una de las operaciones, lo primero que tenemos que, para ver cómo lo registramos, tenemos que pararnos en el residente. ¿Sí? Es un exportador argentino, vende cereales y oleaginosas a un importador italiano por un valor de $15.000. ¿Qué hay acá? ¿Una salida de qué? ¿Qué está vendiendo? Vende cereales. Cereales, vende bienes. ¿Qué sería eso? Una exportación. ¿Sí? Entonces lo que registramos es que tenemos una exportación con signo positivo, porque es una salida de divisas con signo positivo, 15.000. ¿Sí? Y estos 15.000 que vende, ¿los cobra, los va a cobrar? ¿O cómo dice? A crédito. Crédito. ¿Sí? Entonces, el exportador argentino va a exportar estos cereales, pero no va a entrar divisas, porque no lo está cobrando, los tiene a crédito, tiene un aumento de activo. Entonces, fíjense, como los registramos en el sector privado no financiero, porque el residente es una persona física, es un exportador argentino. ¿Sí? Lo que les decía hoy, el aumento de activos se registra con signo negativo. ¿Sí? Entonces, la partida doble, registramos las exportaciones de 15.000 y un aumento de activo por 15.000 dentro del sector privado no financiero. En el punto B dice, se cobra la mitad de la operación anterior, los dólares recibidos son vendidos al Banco Central y se cobran además $500 en concepto de intereses por la financiación. Entonces, ¿qué tenemos? Se cobra la operación anterior era de 15.000, se cobra la mitad, los 7.500. ¿Qué sería eso? Un ingreso. Un ingreso de divisas. Entonces, lo que yo les decía hoy, el ingreso de divisas se registra con signo contrario, ¿sí? 7.500. Y por el otro lado, ¿qué tenemos? Teníamos un activo, un crédito de 15.000. ¿Ahora qué tenemos? Tenemos una disminución, o sea, ya no tenemos 15.000 para cobrar, porque 7.500 ya lo cobramos. Entonces tenemos una disminución de ese activo por 7.500. Como es una disminución de activo, lo registramos con signo positivo. ¿Sí? Y después dice que se cobran intereses, además se cobran $500 en concepto de intereses por la financiación. Registramos en intereses ganados 500, y esos que son cobrados, ¿hubo modificación de las divisas? ¿Acá hubo entrada o salida de divisas?
Fíjense que dice que se cobran además $500 en concepto de intereses por la financiación. O sea, el exportador argentino cobró 7.500 en concepto del 50% de la exportación del punto A y $500 en concepto de intereses. Acá también hubo una entrada de divisas, ¿sí? El exportador argentino cobró los 7.500 y los 500 en concepto de intereses. Entonces, los dos conceptos son ingreso de divisa, por eso se registran con signo negativo, ¿sí? Y en contrapartida registramos los intereses ganados con signo positivo y también los 7.500, que es el crédito, la mitad del crédito que cobró el exportador por 7.500. ¿Se entendió ese? Bueno, en el punto C, cualquier cosa, si no entienden algo, me frenan y lo explicamos. En el punto C dice, un importador nacional adquiere maquinarias y equipos en Brasil por un valor de $50.000 y se conviene en abonar el importe a 5 años de plazo financiado por la empresa vendedora. El envío de la maquinaria se hace a través de las compañías de transporte y seguros extranjeras, por cuyos servicios se abonan $1.000. Entonces, por una parte, el residente es el importador nacional. Por una parte, que tiene ingreso de las maquinarias. Entonces lo registramos en importaciones, con signo negativo, $50.000. ¿Sí? Y fíjense, acá no hubo entrada de divisas, porque dice que no se cobró. Dice, y se conviene en abonar el importe a 5 años de plazo financiado por la empresa vendedora. Entonces lo que tenemos acá es un aumento de pasivo. Y lo registramos dentro del sector privado no financiero porque el residente es un importador nacional. Entonces lo registramos dentro del sector privado no financiero. Son $50.000, tiene un aumento de pasivo. Y por otra parte, fíjense que dice que en el envío de la maquinaria se hace a través de las compañías de transporte y seguros extranjeros por cuyos servicios se abonan $1.000. ¿Eso qué sería? ¿Una importación de qué? La que registramos acá de 50.000 era una importación de maquinarias. ¿Los 1.000 qué son? Un servicio. Una importación de servicios, exactamente. Se abona una importación de servicios de $1.000. Entonces registramos dentro de la balanza cuenta corriente de bienes y servicios una importación de $1.000. Y como esto lo abona, acá sí hubo una salida de divisas, ¿sí? Entonces, como es una salida de divisas, acuérdense que era con el signo contrario, lo registramos en la variación de reservas con signo positivo. $1.000 por el pago del servicio que era en este caso la compañía de transporte y seguros. En el punto D dice, un turista residente gasta en el exterior $200 en conceptos de viajes, hospedajes, regalos, diversiones. Estas sumas son abonadas a los extranjeros por medios de cheques del viajero emitidos por un banco local, que posee recursos propios en divisas. Esos cheques son emitidos por entidades financieras y después se canjean por dinero, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá, por una parte? Acá tenemos quién es el residente. Un turista. Turista residente en la Argentina que gasta en el exterior, en concepto de $200. Por eso lo registramos dentro de bienes y servicios como una importación, porque es una salida de divisas para la Argentina. ¿Sí? Y fíjense, como tiene, en este caso, tiene cheques del viajero, del banco, bueno, los que emite el banco, no sé si dice el banco, fíjense que lo registramos dentro del sector financiero. Entonces son $200, que es una disminución de activo, por eso lo registramos con signo positivo dentro del sector financiero, porque son cheques que emite el banco. Sí, esto es el ejemplo que dábamos hoy, cuando registramos dentro de la balanza de servicios,
lo que les decía de este caso de turista, en la realidad surge que no es un monto exacto como esto, que nosotros decimos $200. Se hace una estadística, se hace un aproximado. Por eso esas diferencias van dentro del sector de omisiones o de redondeo, que les decía hoy, que acá nosotros los ejercicios no lo vemos. Después en el punto E, dice, se vencen intereses correspondientes a préstamos del Fondo Monetario Internacional por un monto de $10.000, de los cuales se abona solo la mitad con divisas. O sea, acá era un préstamo que el Fondo Monetario Internacional dio al Estado, y lo que tenemos acá es que se vencen una parte de esos intereses, por un monto de $10.000, de los cuales se abona solo la mitad con divisas. ¿Sí? Del préstamo que el Fondo Monetario Internacional otorgó al sector público, al Estado, se vence un porcentaje, se vence solo la mitad. Entonces, ¿qué registramos? Fíjense, se devengan por un monto de 10.000 serían los devengados. ¿Se acuerdan que registramos por el método de devengado? Entonces, de los 10.000 se registra el total. Son intereses pagados y lo registramos ahora por el método de lo devengado. De esos 10.000, solo se abona la mitad con divisas. Por eso tenemos una salida de divisas de $5.000. La registramos con signo positivo. Y lo otro que no pagamos queda dentro del sector público como un aumento del pasivo. O sea, el Estado va a deber esos $5.000 en concepto de intereses que ya se devengaron y no fueron abonados. Por eso lo registramos con signo positivo y un aumento de pasivo. Y lo registramos dentro del sector público porque el residente es el Estado. El Fondo Monetario Internacional otorgó un préstamo al Estado. ¿Tienen alguna duda del punto E? ¿Quedó claro, chicos? O sea que si se paga una parte, en intereses pagados va el total. Va al total porque la registración, ¿te acordás cuando veíamos los conceptos de registración? Se registra por el método de lo devengado. Este es un préstamo que el Fondo Monetario Internacional otorgó al Estado. Entonces, en este año se devengaron $10.000 en concepto de intereses. Nosotros lo registramos por el método de lo devengado, registramos el total, intereses pagados o intereses pagados o cedidos por $10.000. Pero en realidad el Estado pagó solamente la mitad, lo otro le quedó como pasivo, lo debe. Entonces, de los 10.000, 5.000 es una salida de divisas. La salida de divisas, acuérdense que se registraba con signo contrario, se registraba con signo positivo. Entonces, de los 10.000, 5.000 es una salida de divisas. Y los otros 5.000 es un aumento de pasivo dentro del sector público, porque es el Estado, porque no lo pagó y lo va a pagar o no más adelante, es un aumento de pasivo. ¿Sí? Entonces acuérdense siempre esto, que se registra por el método de lo devengado, no de lo percibido. Bueno, en el punto F, dice, inmigrantes residentes envían $10.000 en mercaderías a sus parientes en el extranjero. ¿Esto qué era? ¿Se acuerdan? Las transferencias. Transferencias unilaterales, es una donación, perfecto. Lo registramos con signo negativo, 1.000, ¿sí? Y es una salida de mercaderías, entonces como una exportación. Acá no es una donación de dinero, sino de mercadería. Por eso también lo registramos dentro de las exportaciones con signo positivo 1.000. ¿Sí? Después en el punto H dice, una empresa extranjera invierte $10.000 en la compra de maquinarias y equipos del exterior. ¿Cómo se registra acá? Una empresa extranjera invierte $10.000 en la compra de maquinaria y equipos del exterior. Lo primero que tienen que hacer cuando leen una operación es determinar los residentes y no residentes, que es una operación entre residentes y no residentes. ¿Se registra esta operación? ¿No? Porque es todo el exterior. Exacto, porque es una empresa extranjera
que compra maquinarias y equipos a otra empresa del exterior. Entonces, en este caso, no se registra la balanza. En el punto I dice, una empresa recibe un préstamo en divisas y es depositado en el Banco Central por $7.000. Entonces, otra vez, nos volvemos a parar en la operación. Una empresa recibe un préstamo en divisas y es depositado en el Banco Central. O sea, acá entendemos que la empresa es una empresa residente, ¿sí? Que recibe un préstamo de $7.000. ¿Dónde lo registramos acá? Esto es un aumento de pasivo dentro del sector privado, porque es una empresa residente. ¿Sí? Como aumenta el pasivo, tenemos una entrada de divisas y lo registramos, la entrada de divisas con signo negativo dentro de la variación de reservas. Entonces, esta empresa residente en el país recibe un préstamo en divisas y es depositado en el Banco Central por $7.000. Registramos el aumento del pasivo dentro del sector privado no financiero, con signo positivo, y el ingreso de divisas con el signo contrario, con signo negativo, en variación de reservas. ¿Sí? El punto J. Una empresa extranjera participa en la compra de una empresa pública en proceso de privatización por $500.000. La empresa entrega en parte de pago bonos externos argentinos por $400.000 y el resto en divisas que vende al Banco Central. ¿Cuál sería esta operación? Dice, una empresa extranjera participa, una empresa, ese sería el no residente. La empresa extranjera lo que hace es compra una empresa nacional. Fíjense que dice, participa en la compra de una privatización de $500.000. O sea, son empresas del Estado que se privatizan y uno de los compradores es una empresa del extranjero. Esa empresa del extranjero va a pagar una parte en bonos externos argentinos por $400.000. Estos bonos son bonos que tiene la empresa extranjera que en algún momento le vendió el Estado Nacional en concepto de deuda. Entonces, esos bonos tienen un vencimiento. Lo que hace esta empresa extranjera en parte de pago de la privatización de estas empresas, entrega en forma anticipada, en forma de pago, estos bonos que en algún momento emitió el Estado Nacional. Y el resto en divisas, el resto ingresa en divisas. Entonces, por una parte tenemos esta privatización de $500.000. Fíjense, la registramos dentro del sector público, porque son empresas públicas que se ven, la privatización es una empresa pública que la compra el sector privado. Puede ser una persona, puede ser otra empresa, que puede ser residente o no residente. En este caso se registra porque la empresa pública es una empresa nacional y la que compra es una empresa del extranjero. Entonces, en este caso, como hay una privatización, una disminución de activo, se registra en el sector público por $500.000. ¿Sí? Una parte, $400.000, la paga esta empresa extranjera con la entrega de estos bonos. Bonos que les decía recién, como los emitió el Estado, era una deuda, un pasivo para el Estado, que al vencimiento de esos bonos tenía que afrontar el pago. En la empresa privada lo que hace, los anticipa, los entrega en forma de pago. Entonces, dentro del sector público va a ser como una disminución de pasivo. Al vencimiento de esos bonos va a tener que pagar menos cantidad de dinero. ¿Sí? Por eso es una disminución de pasivo. Y el resto, los $100.000 que quedan, lo paga con divisas. Entonces, como es una entrada de divisas, se registra con signo negativo. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos, que es uno de los más complicados? ¿O se los explico de nuevo? Acá el residente, para situarnos siempre lo mismo y que ustedes se confundan, el residente es el Estado, porque tanto las empresas que se privatizan son del Estado, por eso registramos dentro del sector público. Quien compra esta empresa y quien paga es una empresa extranjera, el no residente es esta empresa extranjera. Vuelvo a decirles, la operación es por $500.000, el total de la operación. Lo registramos con signo positivo dentro del sector público porque son empresas nacionales, del sector público, ¿no? El Estado, que se privatizan, se las compra un sector privado. Eso se llama privatización. Entonces,
quien hace la compra de estas empresas es una empresa extranjera, por eso lo registramos. Del total de la privatización de los $500.000, la empresa extranjera paga una parte en concepto de bonos. Esta empresa tenía bonos que el Estado Nacional, el Estado argentino, en algún momento le dio por parte de una deuda con un compromiso de pago futuro, de vencimiento de los bonos. Esta empresa entrega estos bonos en parte de pago, en concepto de $400.000, por eso anticipa ese pago. Para el sector público, para el Estado argentino, es una disminución de pasivo, porque al vencimiento de ese bono va a tener que hacerse cargo de un menor importe. Y por otra parte, los $100.000 que restan los paga con divisas, un ingreso de divisas. Por eso se registra con signo negativo, porque es un ingreso de divisas. ¿Se entendió? ¿Más o menos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos entendieron? Bueno, vamos a seguir entonces con el otro punto. Con el punto K. Dice, el Fondo Monetario Internacional firma un acuerdo stand-by con la Argentina por $800.000 con la finalidad de incrementar las reservas monetarias del país. Este acuerdo stand-by es un instrumento crediticio empleado por el Fondo Monetario para otorgar préstamos a los países que están en emergencia. ¿Sí? Entonces lo que hace el Fondo Monetario, le otorga un préstamo a la Argentina por un valor de $800.000. Entonces, acá volvemos a pensar lo mismo. ¿Quién es el residente? El residente es el Estado. El Fondo Monetario es el no residente. Por eso lo registramos. Para el Estado es un aumento de pasivo. ¿Sí? Por eso lo registramos con signo positivo dentro del sector público. Y es un ingreso de divisas. Si bien va a ser un pasivo que en algún momento va a tener que afrontar, pero es un ingreso de divisas. Entonces lo registramos con signo contrario dentro de la variación de reservas por menos $800.000. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Bueno, las Sí. operaciones ya están todas registradas. Entonces, retrocediendo. Cada vez que nos paramos en una operación, vemos quién es el residente, o sea, que haya una operación entre un residente y un no residente. Una vez que vemos eso, entonces sabemos que se tiene que registrar. Para ver en qué sector lo registramos, nos paramos en la operación del residente. Por ejemplo, en este caso, que es un préstamo del Estado, que el Fondo Monetario le hace al Estado, como el residente es el Estado, nos vamos a registrar dentro del sector público. En los otros casos, por ejemplo, cuando era una empresa la que otorgaba un préstamo o obtenía un préstamo, o un sector, una persona, un ser humano, entonces lo registramos dentro del sector privado no financiero. ¿Sí? Y cuando participaba el banco, los bancos comerciales, los bancos privados o públicos, nos registrábamos dentro del sector financiero. Esto es para ver lo que es en concepto de dónde registramos dentro del el sector de capital, de la cuenta capital y financiera. Y por otra parte, acuérdense siempre el tema de con qué signo lo registramos. La cuenta corriente se registra, acuérdense que todas las operaciones que se registran con signo positivo, porque significa una entrada de divisas, y todas las que se registran con signos negativos, todas las operaciones que implican una salida de divisas, ¿sí? Y acuérdense siempre que la cuenta capital y financiero se registran con signo positivo, el aumento de pasivo o la disminución de activo. Se registran con signo positivo porque también significa una entrada de divisas. Y con signo negativo todo lo que son una disminución de pasivo, un aumento de activo, por la misma razón, porque significa una salida de divisas. Y cuando calculamos la variación de reservas, fíjense acá que tenemos el total de las reservas, sumando y restando todas las operaciones, tenemos un saldo negativo en la variación de reservas de menos 909.000. Esto significa que hubo un ingreso de divisas, ¿sí? Porque acuérdense que cada vez que teníamos un ingreso de divisas lo registrábamos con el signo contrario. Entonces acá tenemos una balanza superavitaria porque tiene un aumento de divisas. Y lo que hacemos una vez que registramos todas las operaciones, vamos a ir calculando los totales de los subconceptos de las balanzas. La balanza comercial
el total de la balanza comercial es el total de las exportaciones menos las importaciones. Acá nos da